Bienvenidos una vez más a Crítica Cervantes. Gracias por darle clic al enlace. En esta ocasión les hablaré sobre el libro de Felipe el Oscuro de la periodista argentina Olga Warner. El sexenio de Felipe Calderón es recordado por la sociedad mexicana con profundo dolor y resentimiento social. La decisión de combatir al narcotráfico resultó ser más que un combate, un suicidio del gobierno calderonista al que la periodista argentina Olga Warner no pudo resistir emprender una búsqueda de aquellos antecedentes y contextos que explicaran el por qué México se convirtió en una fosa nacional, desafortunadamente más de inocentes que de criminales. Felipe el Oscuro es el resultado de aquella búsqueda que comenzó en el año de 2010, pero con el infortunio que para 2012, listo el libro para ser publicado, el poder de la censura de un gobierno que sería evidenciado por la pluma de Olga Warner obligó a la editorial Planeta a tomar la decisión de posponer la obra de Felipe el Oscuro por más de 7 años. Con la publicación y lectura de Felipe el Oscuro, la censura a la que fue objeto dicha investigación periodística y el autoexilio de Warner y sus colaboradores de México tienen en gran medida explicación, mas no justificación. El microscopio periodístico con el que Olga Warner observó a Felipe Calderón y a todo su círculo más cercano le permitió destapar toda una cloaca de corrupción, de secretos, de intrigas y traiciones. Los apuntes personales de la autora de Felipe el Oscuro son lo que podría ser el prólogo o el prefacio de cualquier otro libro. Lo interesante es el hecho de que mientras un prólogo o un prefacio en su mayoría de los casos están escritos por una persona distinta al autor, en esta ocasión es la misma Olga Warner quien nos introduce en la premisa central de su investigación periodística en torno al oscuro sexenio del expresidente Felipe Calderón. Pero lo relevante de los apuntes personales de la periodista es la intención, si así lo es, de que el lector dimensione la importancia de su trabajo periodístico, y lo hace muy bien. Narrar en primera persona las situaciones que tuvo que enfrentar la periodista durante y posterior al trabajo periodístico que la obligó a recorrer en su totalidad la República Mexicana, mientras el país atravesaba por una guerra muy violenta contra el narcotráfico emprendida por el propio expresidente Felipe Calderón, es una clara y espantosa radiografía sobre lo sumamente peligroso que es ejercer el periodismo en México. Entre amenazas vía email, teléfonos intervenidos, hostigamiento frontal, por mencionar las horas retenidas en repetidas ocasiones por parte de agentes de la Policía Federal en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y un intenso espionaje a familiares y colaboradores a quienes también llegaron no solo a amenazar, sino presionar e intimidar para dejar de colaborar y difundir la obra de Olga Warner, son tan solo algunas de las muchas acciones coercitivas que la periodista y escritora enfrentó a quien menos ingenuamente, supongo, imaginaba fuera el autor intelectual de semejante y terrible asedio, en el que no se dudó la posibilidad de ver muerta a la periodista Olga Warner. Las descripciones que hace Warner del México sumergido en una guerra innecesaria contra las drogas entre los años 2006 y 2012 pueden parecer poco crudas y nada escalofriantes para una sociedad como la nuestra, a la que se le sometió a través de los medios de comunicación masiva a digerir los decesos de dicha guerra como simples daños colaterales. Sin embargo, más temprano que tarde, el diagnóstico fúnebre de aquel México calderonista que agudamente describe la periodista en Felipe el Oscuro provocan indignación, enojo e impotencia, pero también una sed de justicia por las más de 120,000 víctimas que extraoficialmente se registran en las estadísticas de organizaciones no gubernamentales a consecuencia de una total fallida guerra contra las drogas. Sin duda alguna, son los apuntes personales de Olga Warner no solo una fotografía literaria del México contemporáneo, producto de un trabajo periodístico perfectamente realizado, sino también una interesante invitación, por no decir introducción, para continuar con la lectura de su obra Felipe el Oscuro, que en sus primeras páginas deja claro ser un libro nada engorroso, nada complicado, nada tedioso, pero sumamente confrontativo a la reflexión sobre si la guerra contra
contra las drogas era necesaria, sobre si dicha guerra era realmente contra los cárteles o se trataba de una simulación del gobierno a favor de la supremacía de un solo cártel, sobre si la sociedad mexicana en general se convirtió en moneda de cambio de un gobierno que carecía de liderazgo, sobre todo el ejecutivo. Pero la reflexión más importante e hipótesis de este y varios trabajos periodísticos publicados sobre el sexenio de Felipe Calderón y que poco a poco deja de serlo para convertirse en una funesta realidad es sobre si el cártel más poderoso de México en los años calderonistas es aquel que se perpetuó desde las entrañas del propio gobierno, donde el capo de capos fue ni más ni menos que el mismísimo expresidente Felipe Calderón, y si no, por lo menos fue el títere de aquel que hoy en día enfrenta la justicia estadounidense con más de 100,000 pruebas en su contra, Genaro García Luna. Así es como nos introduce Olga Warner a su ya tradicional forma de trabajo periodístico, con un estilo de escritura quizás similar en algunas formas a lo que también hace la periodista mexicana Anabel Hernández. Pero el sello distintivo de Warner es la capacidad de desmenuzar a sus personajes de investigación a un nivel que nos permite conocer aquellas caras, aquellas facetas y aquellas épocas no tan públicas de dichos personajes y por ende poco conocidas por las masas populares, pero importantes para entender la magnitud que tiene la vida personal de los mismos en la o las tramas políticas. Y es esa virtud periodística y literaria la que hace de los libros de Olga Warner todos unos bestsellers. Felipe el Oscuro no es la excepción. El ojo periodístico de Warner redefine el perfil psicológico, familiar, social, cultural y político de Felipe Calderón, tal como se puede leer en parte en el capítulo titulado El Mariscal de la Destrucción. Un perfil resentido con su origen y seno familiar casi disfuncional, un perfil con inseguridades resultado de sus problemas económicos, un perfil con complejos de inferioridad como reflejo del rechazo que recibía de los padres de su cónyuge Margarita Zavala, un perfil adicto al consumo constante del alcohol desde su paso por la Escuela Libre de Derecho, un perfil dócil a doctrinas religiosas y sectarias resultado de un entorno familiar ávida a la atmósfera bíblica, un perfil de aparente mano dura pero sumiso a las opiniones de Márgara, su esposa, a quien solía llamarla de ese modo, un perfil que bien resumió el escritor Carlos Monsiváis en 2008 como una mezcla de malas maneras y mala suerte. Leer Felipe el Oscuro de Olga Warner es adentrarse a una selva de caciques que engendra y alimenta a esa clase política que ocupa cargos públicos no por méritos ni intelecto, sino por el poder del látigo de aquella tribu de la que proviene. Warner expone en el capítulo titulado La Favorita a quien fuera la jefa de la oficina de presidencia en el sexenio Calderón, Patricia Flores Elizondo, una muestra de la fauna de aquella biodiversidad de insectos que de la noche a la mañana logran convertirse en piezas importantes del ajedrez, que están ahí no por su convicción de responsabilidad social con el país, sino por sus ambiciones personales de riqueza y poder. La Favorita, como cataloga Warner a Flores Elizondo, resulta ser la imagen idónea de la degradación de una clase política que es hábil sí para los negocios empresariales, pero no de aquellos que benefician directamente a la sociedad, sino aquellos que les permiten ensanchar sus cuentas bancarias. Por mencionar alguno, la edificación de la Estela de Luz, que debía costar 398 millones de pesos, creció hasta los 1,000 millones de pesos, monumento que en la actualidad es el símbolo perfecto de la corrupción del sexenio de Felipe Calderón. Con lo que respecta a Margarita Esther Zavala, esposa del expresidente Calderón y a quien la periodista Olga Warner le dedica todo un capítulo titulado Margarita la Socia, resulta ser todo un vaivén de emociones, desde lo chusco a la indignación, desde la simpatía a la lástima y desde un salvemos a Márgara hasta un Margarita también tiene que rendir cuentas, son parte de las impresiones que el lector experimentará con la lectura de este capítulo. Las primeras pesquisas que Warner hace sobre Margarita Zavala describen a una mujer sumisa a la sombra de su marido, reservada con sus emociones, comprometida a sus labores de madre y una militante de una moral conservadora y católica.
Sin embargo, Margarita Zavala era más que la esposa incomprendida del expresidente Felipe Calderón, era su cómplice tanto por guardar silencio de las movidas ilícitas de su esposo, valga la expresión, como por mover los hilos a favor de intereses de su conveniencia. Warner logra descifrar lo que Margarita ocultaba detrás de su perfil público. Si bien una mujer que se quejaba con sus amigas más cercanas de los problemas de alcoholismo de su marido y a quien en varias ocasiones pretendió dejar, pero también una mujer hábil, ambiciosa y con una sed de protagonismo político, y que una vez que asumió su rol de primera dama y los beneficios que dicho nombramiento le ofrece, mostró una faceta muy alejada de aquella mujer que presumía de altos valores morales y fuertes convicciones religiosas. La nueva Márgara, aunque con el mismo llavero, no dejó pasar la oportunidad de favorecer las arcas de los Zavalas, tal y como lo documenta Olga Warner en dicho capítulo. De los 9 capítulos, más los apuntes personales de la autora que conforman la obra Felipe el Oscuro, son 2 los capítulos, feos, sucios y malos, y los nadies, los que lograron en mí un tsunami de reflexión y temor sobre lo siniestro del sexenio de Felipe Calderón. Sin duda, son estos 2 capítulos los que confrontarán al lector con una realidad perversa, sombría, oscura, cruda y, reitero, sumamente siniestra. Quizás, en cierta medida, los problemas de México son parte de una agenda extranjera que aparenta una colaboración binacional, pero que en el fondo se desentraña una red de complicidades a niveles que un lector promedio poco podrá asimilar sin llegar a pensar en la posibilidad de estar frente a teorías conspirativas. La semilla de la duda que se disemina con la lectura de estos 2 capítulos se dispersa con testimonios claves que logra obtener la periodista Olga Warner. En conclusión, aún con el infortunio que representó la postergación del trabajo periodístico de Olga Warner durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Felipe el Oscuro no pierde vigencia alguna por tratarse de un libro que expone los horrores del sexenio más sangriento del México de la primera década del siglo XXI. Su publicación parece responder a la transformación del cosmos político mexicano que ofrece la posibilidad de enjuiciar a expresidentes y con ello saldar la tan anhelada justicia que exigen las miles de víctimas a las que Olga Warner les da voz a través de su obra. Leer Felipe el Oscuro es no dejar de leer desde que comienzas con su lectura al tratarse de un libro que no es nada complicado, que no cae en el uso de un lenguaje académico ribombante. La pluma de Warner es precisa en fechas y lugares, directa al denunciar las múltiples atrocidades consumadas y valiente al poner nombres y apellidos a los rostros oscuros del calderonato. Felipe el Oscuro es el tipo de obra que se debe leer, analizar, reflexionar y poner bajo la lupa del escrutinio público con el objetivo de evitar repetir conflictos innecesarios y fallidos que provocan una grave crisis institucional y lastiman profundamente a la sociedad mexicana. Felipe el Oscuro es oscuro en cuanto a sus protagonistas, pero da luz en sus lectores si se logra entender el mensaje tácito de la urgencia de construir una sociedad informada, pendiente del quehacer político, rigurosa en sus elecciones, pero sobre todo una sociedad que deje de perpetuar ingenuamente gobiernos corruptos y siniestros. Haya sido como haya sido, los días de aquel hombre que se creía David contra Goliat están contados. El libro se vende en todas las librerías de México, se puede adquirir en forma digital y los invito a que lo lean y me comenten qué les pareció. Hasta pronto.